¿Qué tal están? Bienvenidos a 12TV, Liderazgo Económico. Hoy ponemos sobre la mesa el liderazgo precisamente de la provincia de Alicante. Sobradamente en los últimos años ha demostrado una gran capacidad para generar riqueza, crear empresa, atraer talento. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no es suficiente. Hoy vamos a analizar junto a representantes de la Generalitat y del tejido empresarial de Alicante qué decisiones van a marcar el futuro económico de Alicante y cómo convertir su potencial precisamente en liderazgo. Sobre todas esas cuestiones hoy les hablamos y les voy a presentar a las personas que me acompañan. A mi derecha, José Antonio Rovira, bienvenido. Muchas gracias. Conseller de Hacienda, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. A mi izquierda, Maite Antón, presidenta de AEFA, bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer tenerla también con nosotros. Igualmente. Y César Quintanilla, presidente de la CEF Alicante y UEPAL. Un placer, César. Gracias por la invitación. Me alegra tenerle con nosotros. Pues vamos a charlar unos minutos en primer término con cada uno de ellos. Después debatiremos, hablaremos y seguramente habrá mucho que aportar sobre el futuro y el liderazgo de la provincia de Alicante. Pero empezaremos con las noticias más recientes, señor conseller, puesto que la Generalitat acaba de aprobar los presupuestos. Son unas cuentas pensadas para gestionar el presente o para transformar el modelo económico que actualmente tiene la Comunitat Valenciana. No, son unas cuentas, básicamente es un presupuesto muy social. El 80% del gasto está dedicado a las partidas sociales como sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, porque hoy la vivienda se ha convertido también en un elemento social y así es el presupuesto. ¿Eso hace que no haya inversión en infraestructuras? No, hay inversiones en infraestructuras, pero mucha menos de la que podríamos tener si tuviéramos una financiación adecuada. Ahora hablamos de infrafinanciación porque de sobra es sabido que la Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante, anda en farolillo rojo, históricamente podríamos decir. Pero permítame que vuelva a insistir en el tema de los presupuestos, porque me gustaría plantearle y que usted hablara a los telespectadores y también a los representantes del tejido empresarial de la provincia de Alicante esas medidas que van a anotar las empresas de la Comunitat Valenciana en referencia, como decimos, a esos presupuestos que ustedes acaban de aprobar. Sí, bueno, realmente lo que nosotros que entendemos que la Generalitat y la Consellería de Economía y Hacienda debe hacer es ayudar a las empresas. Nosotros cuando llegamos aquí hace pues 3 años, 3 años y medio, sí, 3 años y algo más, notamos que vivíamos en un infierno fiscal, tanto para las empresas como para todos los ciudadanos. E iniciamos una política de poco a poco bajada de impuestos que curiosamente se ha demostrado que nos ha llevado a ingresar más, porque esa bajada de impuestos lo que ha hecho es incentivar la actividad económica y esos datos están ahí. Es decir, la recaudación año a año ha ido subiendo porque la bajada de impuestos y el dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos genera actividad económica y todo eso lo hemos hecho. También hemos hecho un proceso importante que es el de simplificación administrativa. Es decir, la administración no puede ser un obstáculo ni para los ciudadanos ni para las empresas a la hora de relacionarse con la administración. Y queremos seguir avanzando en ese proceso de simplificación. Y lógicamente, lo que sí que nos gustaría, nosotros acabamos de aprobar los terceros presupuestos del Gobierno del Partido Popular, y lo que sí que me causa realmente una pena siendo alicantino es que vayamos a ser este año, el 4.º año, la provincia de Alicante, digamos, en el lugar de cola en inversión del Estado. Los últimos por la cola, durante 4 años ya, y esa es la pura realidad. ¿Cómo piensa el Consell garantizar el hecho de que esas inversiones previstas en los presupuestos lleguen al tejido empresarial, se materialicen? A veces pasa que aunque los presupuestos se aprueban, hay dificultades para hacer esa inversión prevista. ¿Cómo le pregunto, el Consell lo va a hacer? Pero, por ejemplo, nosotros en general lo que está viendo es una inversión muy elevada en educación,
una inversión también en sanidad, estamos con la ampliación del hospital de Orihuela, hay inversión también en infraestructuras viarias, es decir, no he traído el catálogo de inversiones, muchas están territorializadas porque ya salen así en los presupuestos y otras son genéricas para toda la comunidad, esa es la pura realidad. Pero digamos que yo ya me encargo de que la proporción de la provincia de Alicante sea la adecuada. Que eso de ser alicantino y estar en Valencia, pues alguna ventaja tiene que tener, ¿no?, para esta provincia. ¿Y qué medidas van a percibir las empresas una vez aprobados esos presupuestos? No, las empresas lo que estamos haciendo es un esfuerzo, primero, para las grandes empresas, digamos, facilitar su relación con la administración por medio de la simplificación administrativa, y luego estamos haciendo un esfuerzo especial, que Maite se lo sabe bien, con la empresa familiar. Con la empresa familiar, pues añadiendo este año, hemos hecho ya un último paso, que es añadir las exenciones en la transmisión de empresa familiar, incluso hasta el 4º grado, e incluso aunque no trabajen en la propia empresa, para garantizar. Y hemos hecho también un esfuerzo especial para las explotaciones agrarias, que muchas veces son familiares. Desde ayudas a nuevos agricultores y agricultores que siguen manteniendo su explotación, hasta facilitar la transmisión también de esas explotaciones agrarias y ganaderas. Es decir, la administración tiene que estar para ayudar y para favorecer la empresa, pero quien genera realmente la riqueza y el empleo es la empresa privada. Y esa es la visión nuestra. Eso yo creo que lo hemos ido viendo programa tras programa después de hablar con nuestros invitados, ¿no? La generación de puestos de trabajo, riqueza, estabilidad que generan las empresas de la provincia de Alicante, también la empresa familiar. Precisamente hay medidas que son necesarias para que continúe creciendo, para que continúe generando empleo. En ese sentido, ¿qué planteamiento tiene la Generalitat dentro, insisto, de estos presupuestos que acaban ustedes de aprobar? No, pues por eso le digo, en estos presupuestos lo que vamos a hacer es seguir avanzando con la rebaja de impuestos. Aquí prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones ha desaparecido. Lo situamos inicialmente para hijos, padres y abuelos en una bonificación del 99. Este año ya ha entrado en vigor una bonificación del 25% para tíos, hermanos y sobrinos, y el año que viene, a mitad del 27, entrará el 50%. Nos situaremos ya en impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto que gestiona la propia Generalitat, en el mejor tratamiento fiscal de toda España. Luego hay otros pasos que estamos dando, por ejemplo, este año habíamos hecho unas bajadas del impuesto de transmisiones patrimoniales. Cuando uno compra una vivienda, cuando es vivienda nueva paga IVA, que es una regulación del Estado, pero cuando es vivienda de segunda mano, que es la gran mayoría de compraventas que se producen, se paga impuesto de transmisiones. Aquí teníamos el más alto de España, con el gobierno del Botani. Lo hemos bajado ya este año del 10 al 9%. Le digo, ¿me hubiera gustado bajarlo más? Sí, pero hacemos lo que podemos hacer. Vamos poco a poco haciendo esa bajada. Ya hicimos unas bajadas para jóvenes, familias numerosas, personas con alguna discapacidad. Hicimos una rebaja ya fiscal. Y ahora ya esta es genérica para todo el mundo, del 10 al 9 y del 1,5 al 1,4 en actos jurídicos, que también se pagan cuando uno compra una vivienda. Cualquier medida fiscal que tomemos ayuda a la actividad económica. Y yo creo que esa es la senda que hemos elegido y la senda que yo creo que es positiva para seguir trabajando. Pongamos sobre la mesa, conseller, esa infrafinanciación de la que usted hablaba. A mí me gustaría que nos contara por qué sigue siendo uno de los grandes lastres de nuestra comunidad. ¿Por qué después de tantos años sigue sin haber una solución, ¿no?, que pase pues por el consenso? Ahora además con un ministro de Hacienda valenciano. Usted antes decía un conseller alicantino, bueno, pues se tiene que notar. Bueno, pues no sé si se nota. Pues parece que no se ha notado mucho. El modelo que tenemos ahora se aprobó siendo presidente Rodríguez Zapatero, que está tan de moda últimamente, siendo presidente Rodríguez Zapatero. Se aprobó en 2009. Luego es cierto que llegó una crisis importante. Todos los modelos siempre se han hecho, digamos, el Estado aportando más dinero encima de la mesa. Luego llegó la crisis y la verdad es que con la crisis no era momento de ponerse a cambiar el sistema. Tras esto llegó Pedro Sánchez, que lleva ya, creo recordar, 7 años en el gobierno.
no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar el modelo. Y ahora, a última hora, en un acuerdo con Cataluña, se han inventado un modelo que inicialmente a la Comunidad Valenciana, claro, cuando tú estás el último de la cola, cualquier cosa que te den siempre te mejora, pero es que ni siquiera nos sitúa en la media. El nuevo modelo ni siquiera nos sitúa en la media en financiación, lo que se llama población ajustada, financiación por habitante, digamos. No nos pone en la media ese modelo que quiere aprobar un ministro valenciano. Nosotros estábamos pidiendo que mientras tanto se planteara un nuevo modelo, al menos se planteara un fondo de nivelación transitorio, que Arcadia España lo pedía cuando era conseller de Hacienda, pero ahora que es ministro no me lo quiere dar. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Con lo cual este modelo, si se aprueba, será con una minoría, porque incluso hay comunidades del Partido Socialista que están en contra. Este es un modelo hecho por y para Cataluña. Se han inventado un fondo especial pymes, se han inventado un fondo especial de cambio climático que favorece claramente a Cataluña. Recordemos que este modelo lo presentó Oriol Junqueras, ni siquiera lo presentó el Ministerio de Hacienda, lo presentó el líder de Esquerra Republicana Catalana. Y es que además hay incongruencia en los datos, ¿verdad? La infrafinanciación, usted decía, estamos a la cola desde hace ya 4 años y sin embargo nuestra aportación al Producto Interior Bruto pues es de los más elevados. Por eso no se entiende, ¿no?, que año tras año sigamos en esa misma situación que nos perjudica a todos. Pues eso es lo que nos hace a nosotros que deberíamos de invertir quizá algo más en infraestructuras, pero no lleguemos. No lleguemos porque ya le he dicho antes que el 80% del presupuesto se gasta en políticas sociales que son sanitarias, son necesarias, porque todos queremos tener sanidad gratuita, educación gratuita. Hemos firmado recientemente también, el año pasado firmamos un plan de financiación con las 5 universidades públicas valencianas, un plan de financiación plurianual. Aquí tenemos en la provincia 2 universidades muy importantes, la de Alicante y la de la UMH de Elche, y bueno, pues claro, hay que atender toda esa política social, que ya digo, incluimos la vivienda, estamos haciendo un plan de ayudas. Le voy a contar un plan que está teniendo un éxito tremendo, se llama Valem Joves y lo estamos haciendo desde el Instituto Valenciano de Finanzas, que además presido yo, y lo estamos haciendo y lo hemos aumentado hasta los 45 años. Inicialmente se planteó con 35, pero lo hemos subido hasta los 45 porque ya mucha gente está comprando su primera vivienda ya pasados los 40. Y lo que estamos haciendo es avalar lo que no te da el banco. El banco te concede generalmente el 80% del valor, pero claro, mucha gente tiene que afrontar un 20% y además los impuestos que se pagan. Pues estamos bajando un poquito esos impuestos y además avalando ese 20%. Las solicitudes hemos tenido que doblar el capital que teníamos previsto porque las solicitudes nos han desbordado y yo creo que eso es una política muy buena y muy positiva. Señor consejero, una de las claves podría ser diseñar una fiscalidad capaz de atraer inversión, de impulsar el crecimiento de las empresas, de generar empleo de mayor valor añadido. Si tú tienes un informe fiscal, un infierno fiscal, muchas empresas a lo mejor no se van a venir, porque es que sus directivos no van a querer venir aquí. Si tú en cambio tienes una fiscalidad competitiva, porque impuestos tienen que haber, cuidado, impuestos tienen que haber porque tenemos que financiar la sanidad, tenemos que financiar la educación y otras políticas, pero lo que no puedes es tener un infierno fiscal. Y muchas veces las decisiones de localización de una empresa que pudiera venir de fuera a instalarse en nuestra comunidad, muchas veces tiene que ver con la situación tributaria que tengamos. Madrid, que es una comunidad lógicamente más rica, es la capital, es la centralidad, pues ha conseguido gran parte de esa inversión de empresas extranjeras que se han situado en Madrid y a lo mejor muchas han abandonado Cataluña, donde también se vive un infierno fiscal parecido al que teníamos en esta comunidad con el Botánic. Y en la toma de decisión de esas empresas se valora eso también. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es tener una fiscalidad adecuada y atraer inversiones. Atraer inversiones, fiscalidad adecuada y apoyo a la empresa
de la provincia de Alicante. Maite Antón es presidenta de AEFA, ya lo decíamos, que ha celebrado nada menos que 30 años de trayectoria bajo el lema de poner en valor a la empresa familiar. Algo que es fundamental, lo hemos ido hablando programa tras programa aquí en Liderazgo Económico, pero es que además sabemos que es así, ¿no? La generación de riqueza, la estabilidad, la creación de puestos de trabajo. En 3 décadas, Maite, ¿qué ha cambiado en la empresa familiar? ¿Cómo ha evolucionado el tejido empresarial? Bueno, mira, Luz, yo de todas maneras, antes de contestarte a esta pregunta, pues como ha estado muy interesante todo lo que ha dicho el conseller, creo que también deberíamos un poco pues analizar y debatir estas cuestiones porque nos afectan a todos, ¿no? Entonces, yo para empezar, creo que todos estamos deseosos de hacer un cambio de paradigma. O sea, yo creo que, y miro también a César porque lo comentamos muy a menudo, que hay que abandonar lo que hasta ahora era pues trabajar cada uno por su cuenta, la administración por su cuenta, el tejido social y empresarial por su cuenta. Creo que los ciudadanos en general lo que queremos es que se formen equipos y que haya un equipo que sea el tejido social, económico y la administración. Entonces, para empezar, yo abogo por esa manera de afrontar las cosas de forma conjunta. Al hilo de esto, lo primero que tenemos que saber es no mezclar aquello que son competencias autonómicas de las que no lo son. Es decir, cuando hablamos con la administración autonómica podemos hablar de aquellas cuestiones que son de su competencia. Y en lo que no y estemos de acuerdo, pero que sean competencias estatales, lo que tendremos es que apoyar a nuestra administración de cara a esas otras administraciones, ¿no? Eso es muy importante, que por fin en la provincia de Alicante, como parte de la Comunidad Valenciana, seamos un tejido unido a todos los niveles. Al hilo de esta cuestión, pues en efecto creo que sí que se están abordando temas desde la Consellería de Hacienda, pues que se han ido solicitando desde el tejido empresarial, que compartimos que el dinero en el bolsillo de los ciudadanos siempre es más eficiente a la hora de generar riqueza, de generar economía, de retroalimentar los puestos de trabajo y por lo tanto también esa generación de impuestos y demás recursos para dedicar a toda esa cuestión social en la que creo que todos estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea que muy bien a que todos trabajemos unidos y que nos podamos hablar y que la administración, eso sí, a la hora, perdona Luz, de plantear las cuestiones, hable con el tejido empresarial, que es el que conoce la realidad en la calle. Al hilo de eso sí que tengo que decir que en cuanto a la simplificación administrativa, que sí que se ha tenido esa iniciativa, pero sí que desde la parte de las empresas lo que solicitamos es que se realice de una manera más rápida y más real a lo que es la realidad diaria de las empresas, ¿no? Y que ahí además nos ponemos a vuestra disposición para pues comentar todo lo que sea. Intuyo que habrá un interesante debate en la segunda parte de este programa porque veíamos que César Quintanilla también asentía, ¿no?, a lo que decía Maite Antón al respecto. Pero reconduciendo un poco el tema, perdona. Y en la segunda parte debatimos en absoluto, Maite, esos 30 años que han pasado, ¿no? Hacemos un poco de historia, de retrospectiva, vemos con cierta nostalgia, pero también con la ilusión y la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no?, y de la evolución. 30 años que se dice pronto y en el que han cambiado muchas cosas. Sí, la verdad es que hay que poner un poco en contexto. En el año 92 se crea el Instituto de la Empresa Familiar, empiezan unas empresas familiares de Cataluña y enseguida tienen en cuenta también a otras madrileñas y se crea el Instituto de la Empresa Familiar, que recoge a las 100 empresas familiares más importantes de España. Y volviendo a poner en valor a nuestra provincia de Alicante y a las personas, ¿no?, de esta provincia,
pues hubo un pionero visionario, que fue Manuel Peláez Castillo, que se dio cuenta de la importancia que tenían las empresas familiares y que todo ese conocimiento que se estaba generando a través del Instituto de la Empresa Familiar había que trasladarlo a todos los territorios y que habría que formar esas territoriales. Se rodeó muy bien de 32 empresarios familiares y creó AEFA, como ahora ya hemos cumplido los 31, como la primera asociación territorial de empresa familiar de toda España y, por lo tanto, la única provincial, porque ya se fueron creando las distintas a nivel autonómico y regional. Durante estos 31 años, pues la verdad es que la evolución de AEFA ha sido espectacular y transformadora, pero porque parte de esa esencia que ya en sí misma lo era. Durante todos estos años yo te diría que, aparte del crecimiento, aparte de la convicción, lo más importante ha sido sacar de lo que es una cuestión meramente privada, que podía parecer, ¿no?, la empresa familiar y su continuidad, a ser conscientes de que realmente es un punto clave en nuestra sociedad y nuestra economía. Es decir, que el hecho de que continúe una empresa familiar no es una cuestión que afecta a una familia, sino que afecta a miles de puestos de trabajo locales que se convierten en cientos de miles a nivel provincial y a nivel autonómico y millones de personas en toda España. ¿Por qué? Pues porque cuando ya eres consciente de que, por ejemplo, en nuestra provincia, en la Comunidad Valenciana también, incluso algunas décimas más en nuestra provincia, más del 94% de las empresas son familiares, generan más del 85% del empleo privado y más del 75% del valor añadido bruto, pues entonces ya empiezas a pensar la realidad de la importancia de favorecer el crecimiento y el mantenimiento de las empresas familiares. Pero es que aparte hay otros valores tan importantes como eso, que son el arraigo al territorio, esa visión de largo plazo que da estabilidad a todos los niveles. Entonces, bueno, pues la asociación está muy fuerte, se ha convertido también en el interlocutor más acreditado con la Administración para tratar todos estos temas, y es gracias a esa labor de muchísimas personas a lo largo de estos 31 años. Seguimos hablando en unos minutos con Maite Antón, porque también queremos charlar con César Quintanilla, presidente de la CEB Alicante y de Huepal. Además, con datos concretos sobre lo que estábamos antes mencionando, la financiación, el dinero que llega del Gobierno central. La CEB ha denunciado, apoyándose en los informes de INECA, que Alicante sufre lo que estamos mencionando en este programa, ¿no?, esa infrainversión estructural del Estado. Según ese informe de INECA, en el primer trimestre del año, Alicante ha recibido 551 euros de inversión estatal por habitante, frente a una media nacional de 1.199 euros. Bueno, pues el impacto real es obvio, ¿no? Sí. Nos perjudica claramente. Nos perjudica totalmente, pero es que no solo es que el consejero Rovira antes ha comentado que en los últimos 4 años estamos a la cola por los presupuestos, pero es que en los últimos 15 años somos de media la provincia 51 en cuanto a inversión en infraestructuras en la provincia. O sea, llevamos 15 años de una manera sistemática y estructural siendo infrafinanciados en infraestructuras. Un año que no se desarrolle las infraestructuras que un territorio necesita se puede llevar. Además, cuando llevas tanto tiempo acumulado se satura. Tenemos una red ahora de comunicaciones, carreteras tienes completamente saturado. Unas redes eléctricas que ya no dan, o sea, no podemos, nos está actualmente frenando el crecimiento. Hay empresas que no pueden crecer porque no tienen mayor capacidad energética. Entonces, cuando un territorio no es competitivo, sus empresas, no voy a decir que no seamos competitivas, porque en Alicante no buscamos las castañas, pero lo tenemos mucho más difícil. Jugamos con otras condiciones, lo tenemos más difícil. Y luego hay que sumarle la doble infrafinanciación que tiene Alicante, porque efectivamente luego está la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que tampoco permite que la Generalitat Valenciana supla ese papel inversor. Entonces, es verdad que tenemos una situación bastante complicada en ese sentido. Antes Maite Antón hacía alusión también a la burocracia y lo que dificulta, ¿no?, el desarrollo, el crecimiento, la expansión de la empresa. ¿Es quizá uno de los principales frenos, impedimentos? ¿Qué reforma consideráis imprescindible para cambiar esa situación, ¿no?, ese lastre que, bueno, pues al final se vive, ¿no?, desde el mundo empresarial en la provincia de Alicante? Sí, efectivamente. Las empresas lo que queremos dedicar es a desarrollar nuestro negocio, desarrollar nuestra actividad, no a hacer papeles o a justificar.
entendemos que, y la Generalitat Valenciana lo está haciendo muy bien en ese sentido, que lo que tenemos que hacer es simplificar todo lo que podamos, todos los trámites administrativos, abogando cuanto más sea posible por el silencio, por la declaración responsable, todo lo que sea declaración responsable, y entendemos que el papel de la administración no debería ser mirar previamente si tus papeles están bien, lo que debería es fiarse de tus papeles y luego hacer inspecciones y que luego compruebe que está bien. Claro, para ello también tiene que haber una legislación que haga una seguridad jurídica para evitar posibles problemas. Pero de nada sirve si la autonomía o la Generalitat Valenciana o los ayuntamientos simplifican la administración, pero simplifican todo lo administrativo, y luego tenemos un gobierno central, sobre todo un Ministerio de Trabajo, que nos va complicando cada vez más, porque empieza a sacar reglamentos y empezamos a tener muchísimo más trabajos que antes no existían, o eso en materia laboral lo estamos viendo. Entonces, las empresas empezamos a ver que estamos saturadas, tenemos personas íntegramente dedicadas a cumplir trabajos normativos. El otro día la Asociación de Supermercados lo decían, que ellos tienen que cumplir 2.500 leyes. Un supermercado que abre tiene que cumplir 2.500 leyes. Claro, es imposible, con alguna te pillan, porque muchas se superponen. Eso no puede ser. Tenemos que dejar y hacerlo todo mucho más sencillo. Está claro que Alicante genera riqueza, genera empleo, en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, eso es lo que nosotros llamamos liderazgo económico, pero falta ese sprint final, ¿no? ¿Dónde hay que dar el golpe sobre la mesa para que finalmente se tenga en cuenta la provincia de Alicante tal y como corresponde, ¿no? Por productividad, por peso específico, por lo que decíamos, por el PIB que antes mencionábamos con el conseller de Hacienda? Pues ojalá lo supiera, esa es la pregunta del millón, porque cuando digo que llevamos 15 años siendo maltratados, no es porque caigamos mal. De hecho, vamos a Madrid, vamos a Valencia y caemos bien en todos lados, y Alicante es una provincia que se le tiene cariño, pero por algo no conseguimos ese reconocimiento, o que ese reconocimiento se traduzca en inversiones. Últimamente estamos haciendo mucho autocrítica sobre eso. Pensamos que una de las culpas, una de las causas sí que tenemos que analizar es que a lo mejor Alicante tampoco hemos sabido salir afuera a estar en los sitios de decisión. Tenemos muy poca presencia empresarial en Madrid, no hemos querido tenerla. En Valencia hace años decidimos dejar de ir porque pensábamos que no nos hacían caso. Últimamente hemos vuelto, y precisamente los últimos meses estamos haciendo un esfuerzo tanto junto con la empresa familiar y con INECA, y a través de la Fundación Conexus, también a través de la CEP, a través de todos los organismos que podemos, de tener presencia en Madrid. En la COE ahora vamos muchísimos empresarios alicantinos y hacemos piña y hacemos que se nos escuche y se nos oiga. Creo que ahora estamos en una buena situación. Tenemos el presidente de la Generalitat de la provincia de Alicante, la consellera de Industria y Comercio y Turismo de la provincia de Alicante, y el humilde de Economía y Hacienda también de aquí. Yo creo que estamos en una posición... Estamos mejor que nunca a nivel alicantinos, porque ventajosa. Es verdad que en Valencia te dicen, eso está lleno de alicantinos, y dicen, no, que hay 3 o 4, que no hay tantos, pero bueno. Pues aprovechemos que tenemos a José Antonio Rovira con nosotros, y es una cuestión común a los dos. No, pues sí que es cierto lo que dice César, que es que hay un montón de inversiones que son básicamente estatales y que seguimos sin nada. El aeropuerto sigue sin su segunda pista. Ir en tren de Alicante a Valencia es un auténtico suplicio. Imposible. Suplicio. Se llega antes a Madrid casi. Quería plantearos a los dos, a Maite y a César, ahora que está José Antonio Rovira con nosotros, si pudierais pedir una sola medida, luego vamos a debatir y vamos a hablar de todo lo necesario, pero una cosa que fuese imprescindible. A ver, evidentemente esto no es pedir por pedir, sino porque hay que ir evolucionando en todos los ámbitos. Entonces, desde AEFA lo que intentamos es ese tejido empresarial y social, por lo que supone la empresa familiar, que tenga las máximas facilidades, o yo diría los menos inconvenientes, sería más correcto, a la hora del traspaso generacional, porque sabemos que es un momento el más delicado. Es por eso por lo que hemos estado haciendo énfasis en todas estas medidas que afortunadamente ahora ya se han atendido respecto a la sucesión, el alargar al 4º grado de consanguinidad para que se considere en empresa familiar es precisamente porque afortunadamente, aunque pocas, estamos ya viendo empresas en segunda, en tercera generación, hay demás, pero son esporádicas, y entonces hay que prepararlo
para que esas empresas puedan continuar con lo que supone de estabilidad económica, social, empleo para las familias que dependen de esas empresas. Pero hay más cosas y en ese camino estamos para hacer una ley específica de empresa familiar. Es lo mismo que se están adoptando ya en otras comunidades, nos llevan la delantera Murcia, Madrid y Aragón. Nosotros teníamos ya ese camino preparado con la anterior consellera, con Ruth Merino, cuando por desgracia vino la Dana y entendimos que había que pararlo todo. Pero bueno, ahora es el momento de pensar también en esto. ¿Y para qué esa ley? Pues para dotar de todas las necesidades que siguen teniendo las empresas familiares en ese relevo. Es decir, el hecho de que no sea necesario que haya una persona de la familia con una retribución mayor del 50%, etcétera, etcétera, porque vemos que hay muchas veces en donde hay momentos en donde no es lo conveniente. Hablamos de profesionalizar externamente, ¿no? De profesionales no miembros de la familia. Y puede haber un momento de relevo generacional en donde haya un director general externo no familiar hasta que esa generación ya está preparada. Mantengamos las empresas, que es de lo que se trata, y entonces queremos siempre normas que se puedan cumplir. Claro. Por parte nuestra, y lo sabes, Maite, el diálogo ha sido siempre lo habitual y estamos dispuestos a que nos planteéis las cuestiones que consideréis necesarias. Nosotros las estudiaremos y adelante. César, hablamos en unos minutos y le planteamos al conseller esas cuestiones necesarias, si no en una cuestión, en varias. Vamos a tener un ratito para debatir, para compartir y para pues plantear todas esas cuestiones que afectan al dinamismo empresarial y económico de la provincia de Alicante. Volvemos de inmediato. Alicante es una provincia con alma emprendedora. Desde la costa hasta el interior, nuestra tierra late con el esfuerzo de miles de empresas que crean empleo, generan riqueza y apuestan por el futuro. Somos la voz de quienes impulsan el desarrollo económico desde todos los rincones de la provincia. Unidos, llegamos más lejos. Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de presente y futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Movit, Movit. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Seguimos charlando con el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, con Maite Antón, presidenta de AEFA, y con César Quintanilla, presidente de la CEB Alicante y de UEPAL, que antes le decíamos que iniciara él esta ronda de conversación porque, pues planteábamos que se le hiciera llegar al conseller una medida o una petición, pero yo creo que lo vamos a hacer mucho más amplio. Además tenemos tiempo para plantear toda esta cuestión. Decíamos dinamismo empresarial, económico, liderazgo, pero todo eso no se traduce, falta, ¿no?, que ese esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial de la provincia de Alicante llegue, trascienda nuestras fronteras. Vamos a plantear esas cuestiones para iniciar esta pequeña conversación que
que pretendemos tener a continuación. Sí, muy bien. Pues yo no voy a quedar con las ganas de pedir la carta a los Reyes Magos que decías, porque yo creo que es importante. Yo creo que yo pediría a la Generalitat Valenciana, en este caso al conseller, algo que no depende de él, desgraciadamente, pero en parte a ver lo que puede hacer, que es que consigamos una financiación para la Generalitat Valenciana, para la comunidad adecuada, que sea una medida por población justa, porque mientras no tengamos eso, siempre vamos a ser un territorio de segunda, porque, lo ha contado el consejero al principio, si el 80 y pico % de los presupuestos ya están asignados a cosas que son necesarias y no podemos dejar de usarlo, no nos queda nada. Yo veo con envidia otros territorios que, como tienen unos presupuestos, una financiación mucho mejor, pueden invertir en políticas activas de empleo, pueden invertir en políticas empresariales, pueden invertir en ayudar a la internacionalización de las empresas. Todo eso aquí se hace, pero se hace con escaso, con lo que queda, con muy poquito. Entonces yo creo que lo importante sería conseguir una financiación adecuada. Claro, eso no depende solo de nosotros. Pero bueno, ahí lo dejo. Pongo sobre la mesa el inicio del debate. ¿Qué necesita la provincia de Alicante para competir en esa liga de la que hablaba César Quintanilla? ¿Qué necesitamos para mirarnos de tú a tú con otros territorios, con otras comunidades de España que, bueno, pues tienen más suerte que nosotros por tener más financiación, no por tener mejores empresas, ni mejor empleo, ni mejores sectores que los nuestros? Bueno, lógicamente, si tú tienes mejor financiación, puedes dedicar una parte de dinero mucho más mayor a infraestructuras o, como decía César, políticas activas de empleo, que nosotros aún así estamos haciendo un esfuerzo importante. Lo que pasa es que todos los fondos europeos que llegaban para un plan de muchos años para políticas activas de empleo, el Botanic lo dilapidó en 2 años. Regaló el dinero a los ayuntamientos para que contrataran ellos personal, pero eso no estaba generando, no era una política activa de empleo. Claro, el señor que llevaba la Bora con el Botanic, cuando lo cesamos, se fue a apuntarse a la oficina de empleo. Claro, el señor que dirigía las políticas activas de empleo en esta comunidad, resulta que era un desempleado. Era un desempleado, es profesión desempleado. Esa es la realidad. Ahora yo creo que estamos trabajando bastante mejor, pero hay que seguir en ese camino y, lógicamente, la mejor financiación hará que invirtamos. Pero lo que no podemos olvidar es que quien mayor agujero en inversión tiene se llama el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, que lleva muchos años dejando a Alicante en la cola. Y esa es la pura realidad. Y bueno, como en efecto hay cosas que bueno, sí, lo que podemos servir es de altavoz o de generar una opinión. También porque creo que deberíamos, en ese cambio de paradigma que estaba comentando antes, ser más conscientes desde la política, porque la política es necesaria. Otra cosa es cómo se está haciendo política, que es lo que creo que los ciudadanos pues no nos está gustando, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, nosotros tenemos unos diputados en el Congreso, también tenemos unos senadores que están representando a nuestra provincia y a nuestra comunidad autónoma, y yo creo que también sería momento de unirse todos para reivindicar aquello que necesitamos, pero, como estaba diciendo, unidos. Y luego, intentando ver qué podemos hacer nosotros, pues estábamos también comentando la dificultad que hay en tener suelo tanto para viviendas como para la industria, el comercio, etcétera, ¿no? Y aquí entran distintas administraciones, entran leyes estatales, entran la comunidad autónoma y también incluso los ayuntamientos. Entonces aquí pues también tendríamos que intentar generar algo entre todos para acelerar esos plazos que ya sabemos que son imposibles. Estamos, y lo comentábamos en el descanso, estamos en proceso de aprobación de una nueva ley del suelo de la Comunidad Valenciana, que lo que tiene es que agilizar y permitir que, por ejemplo, se cree suelo industrial. No podemos hablar de que vengan empresas de fuera si no tenemos suelo para instalarlas. Y esa es la pura realidad. Y yo creo que, por ejemplo, aquí Maite es de Elche, César y yo de Alicante. El eje Alicante-Elche pues sigue haciendo falta suelo industrial ahí. Y si habilitamos rápidamente ese suelo industrial, pues yo creo que eso va a generar grandes oportunidades. Y los ayuntamientos no pueden estar 17 años para aprobar una modificación de un plan general.
porque pasa todo tipo de informes, controles. ¿Y tiene que haber controles? Sí. ¿Tiene que haber todo tipo de garantías? Sí, pero no pueden ser eternas. No pueden ser eternas. Y esta ley del suelo, que se va a aprobar en muy breve plazo, aunque ya el gobierno de Pedro Sánchez dice que nos la quiere recurrir, pero bueno, ya veremos qué pasa. Lo que hace es agilizar todos esos procesos a nivel de Generalitat y a nivel de ayuntamientos. Sí, pues yo por aportar, aparte de lo que ya sabemos que no depende de nosotros como empresarios, pues suelo industrial, inversión, etcétera, infraestructuras, por hacer algo de autocrítica, hay muchas más autocrítica, que los empresarios de la provincia también tenemos que tomarnos en serio lo de que las empresas tienen que ser más grandes, tenemos que hacer más grandes nuestras empresas, tenemos un déficit de que las empresas lleguen a cierto tamaño, y también por burocracia, también por legislación, que cuando pasas de determinado tamaño te exigen unos niveles fiscales y administrativos superiores, pues muchas veces no crecemos. Y es verdad que la provincia de Alicante, comparado con otras provincias, tiene muchas más pymes, pero de menor tamaño que otras provincias. Y es cierto que para exportaciones, para innovación, pues el tamaño importa. Entonces muchas veces tenemos que empezar a cambiar el chip y a ver si podemos hablar de fusiones entre empresas, podemos hablar de cosas que nunca se ha hablado tradicionalmente en la provincia, y yo creo que es importante que empecemos a hablarlo. Sí, la verdad es que al hilo de eso es que hay muchas cosas que están interconectadas. Por una parte, en efecto, tenemos que hacer autocrítica tanto en esto como por ejemplo, en intentar transformar nuestras empresas al mayor nivel posible en innovación, en aporte de valor, etcétera. Y para eso pues tenemos que ser capaces de generar esa confianza en los equipos, pero también es necesario que la sociedad cambie un poco la manera en la que valora, por ejemplo, las empresas, ¿no? Al hilo de eso, pues también estamos todas las organizaciones empresariales muy implicados en valorar, en prestigiar lo que es la empresa. Claro, en nuestro caso la empresa familiar, pero bueno, como hemos dicho que es prácticamente toda, ¿no? Y al hilo de eso, pues salir a comunicar lo que somos, porque si no, en una sociedad en donde, bueno, pues la juventud es verdad que se deja llevar mucho pues por lo que ve en redes sociales, etcétera, pues sigue existiendo pues esos estereotipos del pasado. Y yo creo que es muy importante que intentemos generar una sociedad sana en cuanto a la conceptualización del trabajo y de las empresas, porque todo suma, y creo que eso también, pues desde AEFA tenemos en las dos universidades, tenemos nuestras cátedras hace más de 20 años, ahora nos hemos dado cuenta de que había que dar un paso más y también en colaboración con la Consellería de Educación vamos a institutos de FP, a bachiller, a la ESO, con unos resultados extraordinarios, porque es que como tú no vayas y digas lo que hay, existe un desánimo en la juventud que es una pena, porque luego la realidad no es así. Entonces creo que hay que ir por todos los frentes interviniendo. Pues si les parece, voy a añadir, al hilo de lo que dice Maite Antón, un nuevo ingrediente a esta conversación, y es el tema de las prioridades para la empresa. Durante años se ha sabido que la prioridad era captar inversiones, tratar de tener socios, en fin, pero ahora creo que el hándicap o la mayor dificultad es la de encontrar profesionales. Maite Antón lo estaba diciendo. Bueno, pues nos acercamos a los centros de formación, los centros académicos, a ver si les resultamos atractivos. ¿Realmente puede ser esta un poco la piedra en el zapato de la empresa, del tejido empresarial en la provincia de Alicante, la falta de profesionales cualificados y motivados? Pues sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Desde hace años quizá pues, ha cambiado las redes sociales, la cuestión ahora pues a lo mejor uno quiere ser youtuber o quiere ser tal, y hay ciertas profesiones donde necesitamos realmente mano de obra, por ejemplo, en formación profesional. Todo lo que tengan... Es que un buen mecánico está ganando 3.000 euros si quiere. Y creemos que son profesiones que, como son manuales, van a estar mal pagadas. Y está siendo todo lo contrario. Está siendo todo lo contrario porque hay una falta de profesionales. Y además son profesiones
que el que se dedica a ellas que esté tranquilo. La inteligencia artificial no la va a sustituir. La inteligencia artificial no nos va a arreglar un problema eléctrico en casa, ni va a hacer una instalación nueva en una obra nueva, ni de fontanería tampoco. O cuando se rompa un camión no va a arreglar las piezas. El otro día un empresario del sector del camión me decía, un mecánico bueno, a partir de ahí 3.000 limpios. Y a partir de ahí hablamos horas, lo que sea, aparte. Y son profesiones que yo creo que, no sé por qué, le cuesta arrancar a la gente joven. Por eso yo creo que es muy bueno que los empresarios colaboren con educación y formen a los alumnos. Yo hablaba con un empresario valenciano y me decía, es que mucha gente, él tiene una empresa que le hace productos a Mercadona, cosas de belleza y todo esto, y me decía, yo es que creo que, dice, yo hablo a veces con los chavales y piensan que es que van a estar en una nave trabajando pasando un calor de miedo. Dice, y nosotros los productos los hacemos en unas salas súper limpias, los empleados van con bata blanca, hay aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, porque es que tenemos que tener unas condiciones biosanitarias fundamentales. Entonces la gente trabaja así. Y quizá eso el joven no lo sabe, y a lo mejor lo que hay que hacer es ir a verlos a los institutos, pero también llevarlos a que vean las fábricas y vean talleres. Eso precisamente es lo que hacemos en la empresa familiar, es lo que yo creo que es importante. aulas. O sea, hay 4 partes y la primera es que va, bueno, primero el profesor con un manual que hemos desarrollado les explica qué es lo que van a ver, luego viene el empresario y les explica la realidad de una empresa, y luego ellos van y se quedan asombrados de las empresas que hay en su entorno, porque además, bueno, lo hacemos en las 9 comarcas, porque también es muy importante el tener esa visión de vertebrar en nuestras 9 maravillosas comarcas. Ven empresas que muchísimas veces no sabían que se hacían unas cosas tan espectaculares en su entorno, y luego ya se hace un poco la valoración. Y este año hemos añadido un concurso de ideas que ha sido espectacular, porque bueno, pues hemos dado además los premios, hemos visto cómo los chavales cambian su manera de percibir, igual que se observa en la universidad. Y yo creo que todo eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, como decía Teresa de Calcuta, es una gota en el océano, aunque el océano no sería la misma sin esa gota. Pero lo que nosotros tenemos que tener es conciencia de ser todos transmisores de esa realidad. En todo momento, porque es que si no, pues el relato lo gana quien piensa que es que eso no está. Es una paradoja, la que se está produciendo es una paradoja, de manera que hay un miedo terrible a que la inteligencia artificial elimine puestos de trabajo, cuando realmente son tareas repetitivas lo que va a eliminar, creando muchísima más eficiencia, porque el aporte humano siempre es necesario, y sin embargo hay muchísimas profesiones que claro que son muy necesarias, pero hay que crearles el glamour a esas profesiones, porque si no, lo que parece guay es lo otro, cuando no hay por qué. Hemos conseguido que pasa mucho, que igual que hemos estereotipado a los empresarios, muchas veces también hemos estereotipado ciertos puestos de trabajo, sobre todo los oficios. Por eso hace 20 años todo el mundo queríamos que nuestros hijos fueran a la universidad, y perdimos un poco de vista los oficios, y nos encontramos con muchos padres que trabajaban en industria, en lineales de producción, cuando sí que eran duros, cuando no había aire acondicionado, cuando ahora que tienen unos convenios muy buenos, tienen unas condiciones de trabajo bastante cómodas, son los mismos que dicen a sus hijos que no trabajen ahí, cuando eso es un poco absurdo. Y entonces nos estamos encontrando efectivamente que hay determinados puestos que se quedan sin cubrir las empresas, y tenemos un poder muy grande para cubrirlos. No hay relevo generacional, no hay también en los oficios, claro. Y eso se está dando, esa situación. Y surge otro fantasma que sobrevuela también el mundo de la empresa, pero no solo de la empresa, sino la competitividad y la posición global en nuestro país, y es el absentismo. Sí. O sea, también es una situación que se antoja preocupante, cuanto menos, ¿no? Preocupante no, muy, muy preocupante. El otro día los datos de las mutuas que manejan, por contingencias comunes, por enfermedades comunes, hay 1,9 millones de personas que cada día no van a trabajar en España. Es una barbaridad, es un disparate. Estamos viendo que lo que antes se tardaba
sobresaturación del sistema muchas veces en contingencias comunes en el sistema de salud. Y lo que antes tardaba, pues una alta que tardaba una semana, ahora puede tardar 20 días, un mes, 3 meses. Tenemos que agilizar eso, porque no puede ser que haya plantillas con 12-15% de plantillas de baja de manera continua y repetitiva. Y no estoy hablando de gente que no quiere ir a trabajar, ni sobre todo no queremos que ningún enfermo vaya, pero es que una persona que se pone enferma con una gripe, con lo que sea, le dan la baja, que se la dan, no se la toma, eso tiene que decirlo bien, ¿no? Tiene que dárselo los médicos, pero cuando ya está bien, tiene que volver al médico. A lo mejor el médico está saturado y tarda una semana en darle cita solo para darle el alta, y es una semana que esa persona puede ir a trabajar perfectamente y no va porque no tiene el papel. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre eso. Yo creo que hay una parte muy importante que es la saturación del sistema de salud, que eso se arregla con gestión, con más medios, y también te puede ayudar con la ayuda de las mutuas, sobre todo en todo lo que son todas las causas traumatológicas. El otro día lo veíamos, que una misma fractura de un brazo, si te la has hecho en tu casa o te la has hecho trabajando, va por la mutua. Se curan 30 días y si la has hecho en tu casa son 90 días. Si todos estamos preocupados por la salud del trabajador, todos queremos que se ponga sano cuanto antes, pero también queremos que vuelva a su puesto, porque al final tiene un coste. El coste, si el otro día lo estamos calculando, se maneja en torno a 32.000 millones de euros al año, el coste que tiene las bajas en España. Esos 32.000 millones si se pueden gastar en la seguridad social, se podrían gastar, si se gestionara bien, se podrían gastar en pensiones, se podrían gastar en otras cosas. Es un disparate. Eso es verdad. En la administración pasa también, ¿eh? Y pasa quizá, yo creo que más. Sobre todo porque en los últimos años se ha decidido que se cobre siempre igual, se esté de alta o se esté de baja. Y también porque el sistema sanitario está un poco saturado, porque se ha ido cada vez más incrementando a la población que atiende. Aquí en España atendemos a todo el mundo, y eso pues genera ciertos retrasos que habrá que estudiar la modificación. Pero ya digo, eso se observa sobre todo desde el COVID, desde 2020 aproximadamente, esa subida en enfermedades comunes. Porque básicamente cuando uno tiene una enfermedad grave, pues yo creo que eso hay que distinguirlo de la enfermedad de que es que me duele la cabeza o tal. O tengo ansiedad. Sí, habría que hacer cambios muy sustanciales en el sistema de bajas. Habría que hacer algunas. Por ejemplo, no puede ser que un enfermo crónico, una persona con cáncer, esa persona no está de baja continua, y hay personas que quieren trabajar, a lo mejor pueden se puede incorporar paulatinamente media jornada con facilidades para que puedan seguir su tratamiento, pero es que hasta psicológicamente es bueno que se les puedan dar un tipo de baja parcial. O ahora mismo existe la baja total. Si yo me rompo la pierna, pero soy oficinista y antes teletrabajaba, ¿por qué no puedo teletrabajar ahora? Entonces, pero ese caso no existe, pero no está contemplado en la legislación. Todo eso que tenemos que haber un debate, pero como dice Maite, un debate. Hay que abrir ese melón y un debate serio, sin hablar de que es que queremos cargarnos la salud de los trabajadores, que no es así, que las personas están por delante, pero que entendemos que los tiempos han cambiado y que tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y luego también otro porcentaje que estamos viendo muy importante de bajas es el tema de gente joven con salud mental. Pero cuando decimos eso parece que hablamos de salud mental, de casos graves de salud mental, de suicidios, etcétera. No, la mayor parte son pequeños desajustes que no saben muchas veces la juventud, que son muy brillantes por otra parte, pero no tienen las herramientas, no saben cómo gestionar. Me peleo, mi jefe me echa la bronca y es la primera vez que me echa la bronca en mi vida y no sé cómo gestionarlo. O me peleo con mi compañero de trabajo, o una pequeña frustración. Pero esa persona, no entiendo que va al médico, el médico le da la baja porque está saturado, pero nadie va a verlo. Y entonces tira un mes de su casa, al mes le llaman, ¿estás bien? Bueno, sí. No, lo que tenemos que hacer a esa persona, hay una propuesta de las mutuas, que es a esas personas darles 5 tips de cómo superar esas frustraciones, cómo gestionarlo, porque si no se le hace nada, no vamos a arreglar el problema nunca. Entonces yo veo que no estamos abordando el problema, estamos simplemente esperando que se arregle solo, y eso no va a pasar. Como nos queda poco tiempo y estábamos hablando de abrir nuevos melones, vamos a abrir uno en el que Maite y César van a ir en un bando y el conseller en otro. Vamos a intentar que no. Una inmensa mayoría de las empresas alicantinas, ya lo hemos dicho, son familiares. Han demostrado capacidad para crecer, internacionalizarse, crear empleo, riqueza, estabilidad, pero siguen reclamando un mayor reconocimiento institucional, más apoyo por parte de las instituciones públicas.
¿Qué estrategias específicas cree César, Maite, que podría, por ejemplo, aportar la Generalitat Valenciana? Bueno, ahí la verdad que tenemos que decir que tenemos un gran diálogo con la Generalitat Valenciana. Es verdad que no siempre ha sido así, pero hay épocas que, a la que nos ha tocado ahora, sí que tenemos un diálogo social y un diálogo muy productivo con la Generalitat Valenciana. ¿Qué podemos pedirle? Podemos pedirle muchas cosas. Pues, hombre, lo que decía Maite antes, la simplificación administrativa, pues si le pudiéramos meter más velocidad, pues mucho mejor, claro. Pedía todo lo que fuera declaración responsable, de verdad mucho mejor. Las inspecciones que sean consensuadas, las legislaciones tienen que ser claras, que no puede ser una normativa que luego sea interpretable por un funcionario, ¿no? Todos lo sabemos, hay veces que un expediente de urbanismo te cae en una mesa o te cae la de al lado y uno lo aprueba y otro no. Eso no debería ser así. Entonces lo que pediríamos es un marco muy predecible y muy claro de qué cosas, ¿no? En esa línea estamos, que haya una comunicación y que vayamos todos a una. Yo pienso que esa es la manera de afrontar las grandes dificultades con las que hoy en día pues, nos encontramos, pero que forman parte de la actividad, ¿eh? O sea que no... A veces decimos, pues si tú comparas con hace X años, 10, 20, 50, 100, siempre ha habido dificultades, pero lo que hay que es ser más rápido a la hora de adaptarse a las de este entorno. Eso sería agilidad, rapidez, comunicación y voluntad, porque es verdad que con voluntad todo es más fácil. Y si me permite, Maite, el concepto de una administración amable. Yo creo que eso lo dice mucho, es decir, yo voy a la administración y decir, que yo diga, que me diga, ¿en qué puedo ayudarle? No que a veces sientes de, ¿a qué me vienes a molestar ahora? No, pues que eso muchas veces también depende de las personas, ¿no? También vuelvo a decir, depende de la mesa que vayas, te ayudan o poco más o menos te están... Mira, te pongo un ejemplo. Hace poco, yo antes hablaba del Instituto Valenciano de Finanzas y del Plan Avalen Joves, ¿no? Pero aparte el instituto también se dedica a ayudar, pagar, tenemos programas, tipos de interés, ayuda en tipo de interés para préstamos de circulante y estas cosas, ¿no? Bueno, pues a mí hace unas semanas un empresario me trasladó que está muy bien los programas, pero que son excesivamente complejos. Dice, es que al final el coste yo tengo que dedicar una consulta, tengo que cuando un empresario tiene que casi contratar un consultor para poder obtener una ayuda o una subvención que se merece, algo no funciona bien. Entonces lo digo que a raíz de esto, por eso digo que nos lo trasladéis. Cogí al segundo amigo de Hacienda y digo, Eusebio, tenemos que hablar con el director del IVF, mandarle a la gente de simplificación y vamos a hacer un análisis de los procesos que llevan actualmente. Hacer un análisis de lo que hacen ahora, para cómo gestionan todo el tema de ayudas, subvenciones, y vamos a ver en qué podemos mejorarlo. Pero ¿mejorarlo para qué? Para hacerlo más sencillo, para hacerlo mucho más sencillo. Ese es el objetivo. ¿Qué tendría que hacer hoy y me lo trasladó un empresario alicantino. ¿Qué tendría que hacer hoy la Generalitat para garantizar que dentro de 10 años las empresas familiares no solo garanticen el relevo generacional, sino el hecho de que sean más competitivas, que seamos incluso referentes a nivel nacional? Vamos a ver, nosotros, las decisiones empresariales las tienen que tomar los empresarios. Y si ellos además, pues a lo mejor tienen que unir fuerzas con otras empresas, crear sinergias y tal, es una cuestión de ellos. La administración lo que tiene que hacer es molestar lo menos posible o ayudar lo máximo posible. Y estamos dispuestos a escucharles, lo hemos hecho, ellos lo saben, lo hemos hecho con las medidas que nos pidieron para ayuda a la continuidad de empresas familiares. Estamos haciendo, como he dicho antes, una línea especial, que aquí en la provincia también es importante, para empresas agrícolas y ganaderas, con una serie de bonificaciones. Hemos llegado a eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Cuando se vendía una finca para explotación ganadera que ya estaba exenta, resulta que nos dimos cuenta que si había una vivienda o un corral dentro que se consideraba inmueble urbano, había que pagar por ese inmueble. Pues también cuando está anexo a la explotación ganadera lo hemos bonificado al 99%. Estamos tomando todas las medidas que creemos que son positivas y sobre todo también si nos las transmitís. Conclusiones, Maite Antón. Pues creo que tenemos que formar equipo y la administración debe facilitar todo aquello
que genere actividad económica. Aproveché para plantearle al conseller qué tiene que hacer la Generalitat para que dentro de 10 años seamos esa estampa que decíamos referente, ¿no?, a nivel nacional. Él ha dicho molestar lo menos posible, pero seguro que por parte de los empresarios hay alguna idea. Sí, bueno, muchísimas que son más o menos lo que hemos estado diciendo. O sea, agilizar, facilitar, evidentemente tienen todo nuestro apoyo para conseguir la financiación que merece y necesita la provincia de Alicante. César Quintanilla. Sí, pues tampoco pedirlo más de lo que hemos pedido, ¿no? Que trabajen, que sigan trabajando en la línea de la fiscalidad. El dinero efectivamente está mucho mejor en los bolsillos de las empresas y los ciudadanos, y que lo inviertan libremente como ellos consideren, que siempre va a ser más eficiente. Seguir trabajando en la simplificación administrativa, eso es muy importante, que nos dejen trabajar, una administración amable, y luego el resto tenemos que hacer las empresas, que no solo tenemos que pedirle al de enfrente, también tenemos que mirarnos y ver lo que estamos haciendo. Como conclusión, conseller. Pues nada, a seguir trabajando, no hay otra. Hacer una fiscalidad razonable en la medida de las posibilidades y sobre todo avanzar en la simplificación. Pues como conclusión podríamos decir trabajo, esfuerzo y liderazgo. ¿Les parece bien? Podría ser un poco la guinda de este programa que hoy hemos compartido con José Antonio Rovira. Ha sido un placer. Maite Antón, gracias por acompañarnos. César Quintanilla, muchísimas gracias. Y a ustedes, como no, decirles que les esperamos en el próximo programa de Liderazgo Económico. Será la empresa nuevamente, una vez más, la protagonista de este espacio. Gracias por su atención y hasta pronto.